Les vamos a presentar un caso que es interesante por dos motivos. El primer motivo es de prevención. Se trata de un paciente amigo, porque los pacientes con úlceras pues muchas veces se vuelven amigos por la cantidad de curas y el tiempo que tardamos en cerrarlo. Es un paciente amigo que es diabético y fuma. Ese es el primer punto interesante. El cigarrillo es la causa número 1 de obstrucción arterial, es peor que la diabetes. En este caso, el señor es diabético y además fuma. La unión de ambas cosas es lo que en criollo llamamos, se juntan el hambre y la gana de comer. Entonces se produce una enfermedad de arteria importante y temprana. Entonces, bueno, eso es lo que estamos tratando aquí. El paciente empezó a presentar unas úlceras, que ya se las vamos a enseñar, unas úlceras en ambos pies, la más interesante de las cuales estaba en el pie derecho. Y entonces el paciente estuvo varios meses en diferentes curas, brinca para acá, brinca para allá, que es el segundo punto interesante del asunto. En personas que tienen un déficit de circulación por debajo de un determinado punto, la cicatrización simplemente no es posible. Entonces, él había recibido curas, limpiezas, yo no sé qué, teníamos este enorme hueco, y de hecho este de aquí en el dorso del pie lo causó un vendaje, porque el pie tenía tan poquito flujo sanguíneo que el vendaje fue suficiente para apretar un poquito la piel, infartarlo y crear un hueco adicional. El punto interesante es que sin circulación no hay cicatrización. Antes de hacer cura, antes de poner apósitos y estas cosas, viene una evaluación de si la circulación es suficiente o no lo es, sobre todo si el paciente es diabético, porque los diabéticos pues se nos tapan las arterias y eso es guerra avisada. Entonces, lo primero que hay que establecer es el flujo. En este caso le hicimos un eco, el flujo sanguíneo estaba severamente disminuido y cuando empezamos a mirar por qué, el paciente tenía una obstrucción completa en la arteria femoral superficial justo por encima de la rodilla. Entonces, en esta condición es muy difícil cicatrizar nada. Y esa lesión, de hecho, es muy fácil de resolver, pero mientras se pierde el tiempo, entonces se pierde el tejido. En problemas de cicatrización, el tiempo es tejido. Mientras más tiempo se pierde, más tejido se pierde. Entonces se hacían curas y demás en una cosa que no tenía capacidad de cicatrizar. Lo que se hizo fue hacer un cateterismo, se destapó esto, se angioplastió, es el nombre correcto, que no es difícil de hacer en una obstrucción tan corta, y a partir del momento que eso se hizo, pues el pie empezó a florecer. Entonces aquí tenemos, esto se llama fibrina, es decir, un tejido amarillo que no sirve. Entonces, a medida que el flujo sanguíneo mejora, vamos a empezar a ver crecer estos puntos rojos, que es el tejido con el que el cuerpo tapa el hueco. Entonces empiezan a generarse estas lesiones, esta mejoría que ya la vamos a ver mejor. Fíjense aquí, ya está cubierto casi 100% por este tejido de granulación de aspecto sano. Ese tejido crece desde el fondo del tejido, un tejido tapahueco, vamos a llamarlo así. Y la piel se forma partiendo de ese tejido. Entonces aquí lo mismo. Esta otra lesión, el nombre correcto de estas lesiones son úlceras por insuficiencia arterial. Entonces empieza a cicatrizar esta, la otra también continúa cicatrizando, y la piel es esto que ustedes ven como morado. La piel migra desde los bordes sobre este tejido neoformado. Se llama tejido de granulación porque en realidad son millones de neovasos sanguíneos que son los que van a sustentar la neopiel. Todo este proceso de parches van, parches vienen, lo llamamos cicatrización dirigida. También establecimos aquí que no había infección de huesos, se llama osteomielitis. Como esta úlcera había estado presente durante meses antes de que la circulación se arreglara, entonces, bueno, existía la posibilidad de que hubiese huesos internos infectados. Mire, ya aquí hay piel, la úlcera remanente es esta. Y hoy viene a su última cura. Entonces esta era la lesión. Entonces la lesión termina cubierta por este tejido tapahueco, no es piel, no tiene las mismas características de la piel, técnicamente es una cicatriz.
es tejido de granulación cubierto por piel que migró desde los bordes de la herida. Luego aquí tenemos lo mismo, tenemos la otra úlcera por insuficiencia arterial que también está cicatrizada, y también las otras dos. Proceso en el que invertimos yo creo que como 4 o 5 meses. Desde febrero que fue la operación. 4 meses. Entonces, entonces tenemos estas cicatrices y tal, pero logramos salvar la pierna y el paciente puede caminar perfectamente con eso. Desgraciadamente, dependiendo de la magnitud del problema de circulación, el tiempo que se tarde, no podemos salvar todas las piernas, pero la tasa de salvamento de piernas en pies diabéticos complicados con problemas de circulación debería superar el 80%. Y nadie debe ser amputado sin que se intente reparar el problema. A veces no podemos, es verdad, no lo podemos todo, pero las piernas valen la pena que se intente salvarlas, las piernas son muy importantes. Entonces, y es altamente gratificante cuando lo logramos hacer.